Bien, muchísimas gracias. Estamos saludando al doctor Luis Yepes, abogado de profesión, igualmente para un poco analizar, Luis se ha metido también en el tema de la investigación, en el tema del estudio de lo que está sucediendo en la Administración de Justicia a nivel nacional. El Consejo de la Judicatura está siendo en este momento, digamos, evaluado y de hecho también ya su presidente, Gustavo Yalc, ha dejado ya el cargo con una suerte, digamos, de observaciones y críticas. ¿Cómo miras desde el punto de vista profesional, jurídico, Luis, esta situación que está sucediendo en nuestro país? Buenos días. Sí, muchísimas gracias, Patricio. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía imbabureña y al mundo a través de este medio de comunicación. Sí, es importante conocer que el Consejo de la Judicatura, a raíz de la consulta popular que se realizó, consulta y referéndum, se estableció un mandato donde se estructuró un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el cual tiene poderes para realizar la evaluación de distintos organismos del Estado. En ese paréntesis, hagamos un paréntesis, ¿cómo miras tú el papel que está cumpliendo el Consejo Transitorio? Bueno, el Consejo Transitorio para mí tiene un rol preponderante. Obviamente que el pueblo ecuatoriano le dio un poder soberano en las urnas y ese poder soberano ha sido un tanto cuestionado, ¿no?, por varios sectores en el que dicen que el Consejo de Participación Ciudadana tiene plenos poderes, está extralimitándose. Realmente lo que yo creo es que se necesita realmente evaluar a las instituciones del Estado porque han sido tomadas desde la década anterior, tomadas por un sector político. Hablemos de todos los organismos de control, los organismos judiciales que han sido realmente puestos y ocupados por gente de extrema confianza del expresidente de la República. Hablemos del caso del presidente de la Judicatura, que fue ministro, fue secretario privado, fue una persona muy cercana. El propio Contralor, ex-Contralor. Claro, entonces son ciudadanos que estuvieron muy cercanos. Claro, también se ha dicho desde el otro lado, no se necesita enemigos para gobernar, se necesita gente aliada, en fin. Pero hablemos también de que el Estado tradicional que hemos tenido ha tenido los poderes muy claramente definidos, ha tenido el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y con la Constitución del 2008 se crean el poder electoral y el poder de participación ciudadana. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos poderes realmente han sido cooptados por una sola tendencia política que realmente tenían un ciudadano que era el presidente de la República que creía que era el jefe de todos los poderes del Estado. Entonces, eso hace mal a un país, hace mal a un país porque realmente lo único que deciden es la voluntad de quien está a la cabeza del Ejecutivo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque se gobernaba desde las sabatinas, se disponía quién era enjuiciado, quién era culpable, quién era inocente, a quién habría que procederle a abrirle una instrucción fiscal desde una sabatina. Eso era incorrecto. Claro, porque de alguna manera también, Luis, se olvidaban de los protocolos que dentro de la normativa existían, pues. Claro, obviamente que se saltaban pasos, ¿no es cierto? En ese momento, por ejemplo, muchos personajes fueron detenidos. Hablemos de más de 180 líderes indígenas que estuvieron presos. Hablemos de los jóvenes estudiantes del Colegio Mejía, hablemos de ciudadanos que fueron dispuestos y violentados sus derechos a la libertad desde una sabatina. Entonces, lo que sucedía es que todo el mundo se cuadraba y se ponía a la orden de un presidente de la República que tenía todo ese poder, ¿no es cierto? Entonces, ahora obviamente hemos llegado a otro momento, y es un momento donde los nombrados, en este caso como parte de este Consejo de la Judicatura que estaba siendo afín al gobierno anterior, han sido evaluados. Ha habido una evaluación donde se ha tomado muy en cuenta un examen de Contraloría. Este examen de Contraloría, ¿qué dice? Que los fiscales, el concurso para fiscales nacionales y provinciales ha tenido serias observaciones. Que los concursos para notarios públicos y jueces han sido también con ciertas anormalidades. Bueno, a propósito de notarios, Luis, conozco también de que tú participaste en un concurso de esa naturaleza para notario aquí en la provincia de Imbabura. ¿Qué sucedió? Sí, efectivamente teníamos toda la confianza, toda la fe de ser parte
de un proceso de ser nombrado notario público, ¿no? Entonces yo participé y me sometí a todo el procedimiento establecido por el Consejo de la Judicatura, pero sorpresivamente, ¿no? Yo tenía excelente puntaje hasta antes de la evaluación. ¿Ya? Antes de la evaluación. ¿Que lo hacía quién? El Consejo de la Judicatura. Nos dictaron un curso donde teníamos que aprobarlo durante 30 días. Hicimos este curso durante los fines de semana y luego se daba una evaluación. Esta evaluación fue inventada a último momento, donde nos llevaron al teleférico, recuerdo, y en el teleférico había un tribunal nombrado por el mismo Consejo de la Judicatura, donde nos hacían preguntas, entre comillas, al azar, pero muchos ciudadanos y ciudadanas ya tenían las preguntas, ya tenían las respuestas, ya tenían todo. Y a nosotros, a los que no éramos parte de ese proceso, entre comillas, nos hacían preguntas rebuscadas, ¿no? Yo recuerdo una pregunta que había salido para un compañero que si necesita la cédula de ciudadanía o no para hacer un trámite ante un notario, cosas así a la gente que tenía ya el tema de había una predisposición, digamos, para ayudar. Pero en cambio a los que no teníamos preguntas rebuscadas, pero de dónde... ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, yo recuerdo que a mí me planteaban una pregunta si en la Junta General de Accionistas, se me va hasta la pregunta, pero era de compañías, y una pregunta si se requiere o no se requiere autorización de la Junta General de Accionistas para algún tema societario. No recuerdo bien, pero en ese tema prácticamente nadie de los consultados, de mis amigos, compañeros que ya fueron hasta notarios hasta hoy, nadie tenía la respuesta. Era una pregunta pero de extrema complejidad que jamás se utilizará hasta en el sistema notarial. Muy bien. ¿Y quién asumió ese cargo? Bueno, los cargos en la provincia de Imbabura y en el cantón Otavalo específicamente para los cuales yo concursaba están ocupados actualmente por el abogado Fabián Simbaña, el doctor Fernando Vaca, la doctora Patricia Díaz y el doctor Sea. Son 4 notarios que están ahora actualmente, ¿no? Entonces, realmente en ese cargo, obviamente que uno tenía la aspiración de ser nombrado, pero se dieron ciertas falencias que uno a última hora en esa evaluación fue desechado. Claro. Entonces, realmente nosotros sí nos sentíamos perjudicados en ese momento porque habíamos puesto todo de sí, ¿no es cierto? Inclusive se hablaban de pagos indebidos, se hablaban de que los cargos tenían un valor, un costo, pero realmente no, nosotros no hemos comprobado, simplemente transmitimos lo que se decía en Por supuesto. Pero hay una situación también que admira, yo conocí extraoficialmente de que uno de los notarios que está ejerciendo ahora esta profesión o esta dignidad, tuvo una calificación excelente. Sí, realmente existen personas candidatos. Les calificaban sobre 100. Claro, 100 sobre 100. 100 sobre 100. Sí. O sea, tenemos lumbreras nosotros de notarios en nuestra provincia, ¿no? Entonces, sí, pero si nosotros hacemos un análisis de quiénes son los notarios, la mayoría son personajes vinculados al partido del presidente de la República anterior. Eso, entonces, podemos ver aquí en el Cantón Ibarra tenemos varios notarios que son muy cercanos a este proceso de la Revolución Ciudadana. En Otavalo igualmente, personajes vinculados a la campaña del presidente Correa y de sus asambleístas nacionales. O sea, eso es vox populi, pero realmente no puede ser una coincidencia. Realmente, yo creo que decían que se aplicaba la meritocracia, ¿no? Entonces parece que ellos fueron los elegidos, pues. Muy bien. Tengo una última inquietud, agradeciéndote, Luis, por esta situación que nos dejas también un poco más claro de lo que sucede a nivel nacional y de las circunstancias que también en la provincia de Imbabura se han producido. El Consejo de la Judicatura tiene que ser definitivamente revisado en cuanto a su proceder. Sí, yo considero que el Consejo de la Judicatura realmente se ha arrogado algunos temas de control disciplinario.
yo creo que ese tema del error inexcusable, que también es un tema de debate, porque el tema del error inexcusable tiene que ser declarado por un juez. Claro. Y el Consejo de la Judicatura no es juez. El Consejo de la Judicatura es un ente de control administrativo, disciplinario, para la función judicial. Pero mira, Patricio, tenemos que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, controla y sanciona a abogados que no tienen nada que ver con ser funcionarios de la función judicial. Entonces, por ejemplo, esos temas son extremos. Mira, otro tema que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, el tema de que el señor presidente hasta este día o hasta mañana posiblemente del Consejo de la Judicatura no acate una disposición del presidente del Consejo Transitorio que le dice que se ubique en cierto es donde le corresponde para conocer y estar haciendo sus descargos en el proceso judicial, o proceso que le inició el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué sucede? Que él no se ubica y desacata y se va con todos los miembros del Consejo. Pero si a nosotros los abogados, cuando vamos a una audiencia, nos obligan a sentarnos al actor en un sitio, al demandado en otro sitio, y cada uno se ubica y el público en otro sitio. Nosotros acatamos todas las disposiciones dadas por el Consejo de la Judicatura, y el mismo presidente de la Judicatura ahora desacata una regla que hasta en una comisaría municipal o en una comisaría cualquiera se ha venido cumpliendo. Claro, un mal ejemplo. Sí, un mal ejemplo total, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que es hora de que se acaten las disposiciones y que si el Consejo de la Judicatura incumplió las funciones para las cuales fue nombrado y existen serios indicios de que hubo concursos amañados, entonces yo creo que deben ser destituidos o removidos de sus cargos, como se ha dicho, y si es que tienen el derecho a la defensa, a la impugnación, tienen los 3 días que fenecen el día de mañana, tendrían que enumerar cuáles son las normas o los procedimientos que ellos pueden justificar de acuerdo al informe que dio el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para justificar que han sido ilegalmente removidos de sus cargos y el Consejo pueda considerarlo. El doctor Luis Yepes, abogado otavaleño, imbabureño también, que ha estado presente aquí en Pulso Informativo, hablando sobre este tema que ha sido ya de controversia, ha sido también de conocimiento de la opinión pública respecto al papel del Consejo de la Judicatura. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar en la plataforma de Facebook a través del Norte TV y gracias también a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Los Lagos para Imbabura y Carchi. Hasta pronto.